El día de hoy les voy a hablar de tumores cerebrales y esta es la penúltima unidad del curso. Y bueno, antes que nada, pues les quiero mencionar que pues la etiología de los tumores cerebrales no se conoce del todo, aunque existe hipótesis general de que está determinado por predisposición genética y con factores ambientales que faciliten el desarrollo de tumores, así como la exposición a radiaciones ionizantes, que sea relacionado con mayor incidencia de algunos tipos, como por ejemplo los gliomas y los meningiomas. Y así también se ha mencionado que existe una asociación entre los estados de inmunodepresión que facilitan eh, pues el desarrollo de unos como cuáles, pues como linfomas. Mm, y por tanto, pues podría existir una relación entre el virus de Epstein-Barr y los linfomas que podrían estar causando tumores cerebrales. Y no se ha mencionado de que factores dietéticos, químicos u ocupacionales que se predispongan pues, el desarrollo de los tumores cerebrales. Así que pues todo el amplio estudio que existe en la neurooncología todavía pues tiene muchísimo que dar para el futuro y pues dependiendo de los avances que se tengan aquí en esta disciplina. Bueno, les voy a hablar, mencionado eso a manera de introducción, les voy a hablar un poquito sobre la epidemiología. Bueno, los tumores cerebrales primarios son relativamente raros. Se considera que existe una incidencia de 7 a 21 casos entre 100.000 personas al año, de los cuales un tercio son malignos y dos tercios son benignos. Bien, los tumores cerebrales malignos solo representan el 1% de todos los cánceres en general, pero son la segunda causa de muerte en niños y la quinta en los adultos. Y esto pues que nos refleja que tienen una pues agresividad considerable con reducidas posibilidades terapéuticas desarrolladas pues hoy en día, ¿verdad? Em, bueno, muchos tumores son benignos, en particular aquellos que son meningiomas y se descubren por hallazgos incidentales, pues en los pacientes que se estaba tratando de descartar alguna otra patología, o a lo mejor porque existió algún traumatismo y pues se realizó un estudio de imagenología y pues ahí se encontró pues una masa. Ahora, la incidencia ha estado creciendo en los últimos, bueno, se ha reportado pues en los últimos años, de que ha ido en crecimiento, como cuáles, pues el linfoma cerebral maligno, los gliomas malignos y las metástasis. El incremento de los gliomas puede estar relacionado con el envejecimiento de la población. El de los linfomas se relaciona con pues la mayor prevalencia que existan los trastornos inmunitarios y en pues las metástasis, pues el incremento en pues de la sobrevida de los pacientes con neoplasias malignas, que incrementa el riesgo de pues de sufrir alguna metástasis al sistema nervioso central. Ahora, pues en general los tumores malignos suelen ser muy agresivos, como ya se mencionó anteriormente, y pues tienen reducidas posibilidades terapéuticas. Y ahora les voy a mencionar los que son más comunes, ¿verdad? En los niños.
Miren, los tumores cerebrales aquí, pues son la segunda clase de neoplasias y suponen entre el 15 y el 25% de todos los tumores en la edad pediátrica. Aquí los más frecuentes son los que se asientan en la fosa posterior y hablamos de cuáles, de los meduloblastomas, del ependinoma, del astrocitoma quístico de cerebelo, del astrocitoma pilocítico de tronco también. Y estos mismos son muy raros en en los adultos, ¿verdad? También podría haber tumores de las células germinales o craniofaringiomas. Ahora, en los adultos, los más frecuentes son los supratentoriales y la mayoría de ellos son pues gliales. Y estamos hablando de los astrocitomas, de los oligodendrogliomas y los glioblastomas. Y pues en segundo lugar, acá mencionamos a bueno, después de estos como que uno mío, después de esto, de los supratentoriales, ya después hablamos de los meningiomas, que son los segundos más frecuentes después de los supratentoriales. Ok, ahora les voy a hablar un poquito sobre los síndromes clínicos. Los tumores cerebrales pues tienen manifestaciones comunes con la de cualquier otro proceso expansivo que produzca hipertensión intracraneal, pues hernias cerebrales e hidrocefalia. La presentación clínica de los tumores pues varía según la localización, la velocidad del crecimiento y puede tener desde un comienzo súbito hasta uno pues, que ya tenga historia de muchos años. Los súbitos pues puede haber un ictus cerebral por hemorragia o pues necrosis. Y en los de historias de muchos años pues incluso puede existir antecedentes de, por ejemplo, sordera progresiva e inestabilidad. Pues ya pues dependiendo mucho del tipo y lo que les mencionaba de dónde está localizado y pues la variedad que tenga de crecimiento. Los tumores, bueno, los síndromes clínicos acá de los tumores pues pueden ser como de tres tipos, los generales o aquellos que no nos hablan tal cual de la localización, y aquí pues incluimos la cefalea, el papiledema, las convulsiones o los cambios psíquicos, porque sí, algunos pueden ocasionar de que hay cambios en la personalidad. Los síndromes topográficos, que aquí ya nos hablarían un poquito más de dónde estén localizados, y los falsos signos de localización, por ejemplo, aquellos que se confundan a lo mejor por una parálisis, ¿verdad? Ahora, eh, le- aquí les puse unos cuadros donde nos habla de los síndromes clínicos según la topografía que exista, ¿no? Entonces, hablamos de la clínica, en este primer cuadro, de los procesos expansivos de la región celular o los supracelares. Estos están caracterizados principalmente por síndromes endocrinos. Aquí nos ponen los ejemplos, ¿no? De que acromegalia, enanismo, diabetes insípida, síndrome de Cushing, amenorrea galactorea y panhipopituitarismo, entre otros. Alteraciones visuales, las parálisis oculomotoras, la cefalea, hidrocefalia y apoplejía pituitaria. Ahora, los procesos neoplásicos más frecuentes pues son los adenomas de hipófisis, de los que den esta sintomatología, y así en descenso de esta lista es el más frecuente, el menos frecuente. Ahora, los procesos expansivos de la base del cráneo tienen una clínica en la que se incluye parálisis de los pares craneales,
epilepsia del lóbulo temporal, compresión del tronco cerebral, obstrucción nasal o tubárica, rinorrea hemorrágica, masas intranasales o en el oído externo. Por el otro lado, los procesos expansivos de la región del agujero occipital incluyen cefalea, como los dos anteriores, hidrocefalia, que esta puede pues, debutar con hipertensión intracraneal y papiledema, síncope, tortícolis, vértigo central y ataxia, así como parálisis de redes craneales vulvares que ocasionan disfagia y disfonía, tetraparesia espástica, miotrofia o estereogénesis de una mano y el síndrome de Lermite. En los procesos expansivos del ángulo puntocerebeloso se incluye la sordera neurosensorial y por ejemplo, es lo que mencionaba anteriormente, que puede pues, ser una historia clínica de que ya tenga años de 11, así como el vértigo central. Puede haber diplopia por paresia del cuarto par, neuralgia del trigémino, espasmo paresia hemifacial, ataxia cerebelosa y otra vez más cefalea e hipertensión intracraneal. También existen pues, los procesos del tronco cerebral y acá también tenemos diplopía, paresia oculomotora y de la mirada, hipoestesia trigeminal, mioclonía, signos piramidales, sensitivos y cerebelosos alternos. Y, pero em, ocasionalmente los que se localizan aquí en el tronco cerebral no ocasionan em, cefalea e hipertensión de manera pues inicial. Los que se encuentran en la región de la ala cisura del esfenoides incluye dolor frontal o ocular, diplopía, paresia oculomotora, baja de la agudeza visual unilateral, exoftalmos, crisis epiléptica del lóbulo temporal. De los que se ubican en la región pineal, usualmente presentan hipertensión intracraneal, síndrome epitectal o de Parinac, pubertad precoz o macrogeniostomía. Los del cerebelo, pues, tienen cefalea de predominio nucal occipital, vómitos bruscos en náuseas, síndrome de hipertensión intracraneal precoz, y esto se da por el bloqueo del cuarto ventrículo con hidrocefalia, ataxia de la marcha y síndrome cerebeloso. Los que son expansivos de los hemisferios incluyen pues, una cefalea de origen inespecífico, hipertensión intracraneal, cambios psíquicos y conductuales, signos focales, que ya sean motores, sensitivos del lenguaje o vistoespaciales, perdón, según pues, donde la parte del hemisferio donde se localice. Crisis epilépticas focales o generalizadas y síndromes de desconexión intra o intrahemisférica. Entonces, pues dicho es esto, vamos a comenzar con las pues, miren, yo les voy a hablar primero de la clasificación y después vamos a abordar los tipos, ¿ok? La OMS hizo hace ya muchos años, una clasificación para los tumores cerebrales en el cual pues clasifican en 4 grados, del 1 al 4, y posteriormente hizo una clasificación para los gliomas de bajo grado y de alto grado, incluyendo el meduloblastoma, entonces, que encontré al momento, ¿verdad? Pero de la segunda clasificación que les menciono, los gliomas de bajo grado, de alto grado y del meduloblastoma, más bien los dividía según las estirpes celulares y les otorgó los grados que ya venían manejando de antaño.
El grado 1, pues, se hablan principalmente de tumores circunscritos, que son de lento crecimiento y de bajo potencial a que malignicen. Usualmente tienen un buen pronóstico estos, en tanto, pues, se diagnostiquen en este grado, ¿verdad? El grado 2, pues, son los tumores que tienen ya borde difuso, pero que tienen lento crecimiento. Algunos tienen tendencia a progresar a malignidad, según la estirpe. El grado 3, aquí ya se incluyen los tumores infiltrantes que tienen células atípicas ya anaplásicas con un mayor número de mitosis, y así el grado 4 se distingue por tumores que son de rápido crecimiento, que tienen alta tasa mitótica y que pudieran presentar vasos Te vas a caer, Mari. de neoformación y áreas de necrosis. Entonces, acá lo que les mencionaba, los gliomas de bajo grado, pues se van a tener al astrocitoma difuso, y de este existen 3 tipos de acuerdo a la genética molecular. Mm, Según si existe mutación entre el isocitrato deshidrogenasa mutado, o que esté pues nativo, o el astrocitoma de no específico, y el oligodendroglioma, que también incluye pues que tengan la IDH mutada, pero que existan con deleciones en 1P, 19Q, o sea, en ambos está lesionado en el. Ok. Pues también incluye el no específico. La mayoría de estos los vamos a estar abordando. Entonces, estos sí los abordamos ya cuando los explique. También los gliomas de alto grado, que pues vienen siendo los astrocitomas que progresaron a anaplasia o sí, anaplasia. Eh, Incluimos aparte el glioblastoma bueno, los primeros son como un poquito más localizados y por eso, pero a pesar de eso, pues como su nombre lo dice, son difusos, entonces ya de cajón entran al grado 2, mientras que el segundo grupo ya va escalando de grado al 3, y al menos desde donde tenemos los oligoastrocitomas anaplásicos en la categoría de glioblastoma que tiene la IDH mutada, de ahí para abajo ya estamos hablando de el grado 4. Ya estos, pues podríamos atrevernos a decir que ya son malignos en su mayoría, o que tienen un poquito de peor pronóstico en comparación a. Bueno, vamos a empezar con los tumores liales, ¿ok? Y aquí pues vamos a hablar de los difusos y los localizados. Vamos a hablar primero del astrocitoma difuso, el anaplásico. Bueno, están formados por células que se parecen a los astrocitos, porque de ahí derivan, y puede haber tumores mixtos con áreas de astrocitoma y de oligodendrioma. Tienen una reacción inmunocitoquímica positiva a la proteína gliofibrilar ácida. Los astrocitomas de bajo grado de malignidad pueden transformarse con evolución en astrocitomas anaplásicos o cleostomas multiformes. Sí, el astrocitoma gemistocítico, perdón, se maligniza muy rápidamente, al menos en el 80% de los casos, y los tumores son pues, malignos y están muy vascularizados. Por lo tanto, expresan gran cantidad del factor de crecimiento del endotelio vascular, por sus siglas VEGF, el PEX. Y pues al menos el 75% de los astrocitomas difusos y el 65% de los anaplásicos presentan mutaciones en la IDH.
que es la isocitrato deshidrogenasa, para futuras referencias, ¿sí? Que ya se los había mencionado antes, pero para recordarlo. Y en general, pues tienen preferencia por el lóbulo frontal. En la imagen, pues se observa aquí célula glial con incremento leve a moderado de pleomorfismo. Y pues existe toda una red de prolongaciones astrocitarias que dan un aspecto filigrana por la alta densidad celular. ¿Sí? En, pues en la clínica. Los astrocitomas hemisféricos debutan por crisis epiléptica y la semiología de la crisis pues dependerá del área cerebral en donde se asiente el tumor. Además, los astrocitomas dan lugar a pues, síntomas deficitarios según su ubicación y pueden incluir pues, hidrocefalia, cefalea y cambios de la personalidad. Pues, ¿cómo se diagnostican? Pues por imagen. Podemos pedir TAC o resonancia magnética. En la TAC, pues, usualmente se detectan masas isodensas o hipodensas con efecto de masa y destacar que las calcificaciones son poco frecuentes porque existen tumores en los cuales tienen tendencia a calcificarse, pero de eso estaremos hablando más adelante. En la resonancia magnética, este, por ejemplo, esta que está en T2, pues se puede observar una masa hipertensa que se pues produce expansión de la corteza pues adyacente, ¿no? Básicamente. Y pues nada más eso les, les quería mencionar. Ahora del tratamiento, mm, en lo que yo les voy a presentar, la parte del tratamiento será muy concisa porque ya después de esto, en el temario, después de mí va a seguir tumores extracerebrales y después de eso, este, nos van a hablar ya tal cual de los fundamentos del tratamiento aquí en la neurooncología. Oye, Entonces, doctora, regrésate tantito, por favor, a la clasificación anterior. ok, voy. A ver, entonces, ¿qué significa IDH, NOS, SHH? ¿Qué es eso? ¿Dónde está FHH? Bueno, el IDH es isocitrato deshidrogenasa. Ajá. El NOS es no especificado y Pero, es ese? SH es Sí, de las vías de Sonic Hedgehog y, por ejemplo, también WNT se refiere pues a la vía de WNT que, y esto ya se refiere pues al tipo de vía que tenga activado. al tipo de vía. Sí, pues a nivel de genética Ajá. biomolecular. Ah, ok. Ah, muy bien. Sí. Bueno, entonces, a ver, devuélvete, por favor, a donde estabas ahorita. Entonces, ahí, cuando es IDH, ya es un nivel más, más grave, pues, del tumor. Ujú, sí, Muy bien, continúa. ok. Gracias. No se preocupe. Bueno, ya les mencionaba esto, vamos hablando del tratamiento. Entonces, los astrocitomas, al menos en los grados 1 y 2,
se tratan solo con cirugía. Lo ideal es que se exista una extirpación completa. Eh, Este, nuestro propósito es que, pues, que quede limpio toda la masa cerebral, al menos de, pues, del tejido neoplásico. Pero, pues, esto suele ser difícil, no es algo, pues, sumamente sencillo que digamos, y puede existir tejido remanente y ya, pues, con esto vamos a tener que poner adicionalmente radioterapia. Sí, porque Eh, imagínate que ese tumor está en la región frontal izquierda y que involucra al territorio del área motora del lenguaje, del área de Broca. ujú, No lo puedes quitar todo, supongo yo, porque pues, el cirujano va a tener que tener mucho cuidado de no dañarlo, ¿no? sí, así es, se tiene que valorar muchísimo todos esos aspectos, porque, también vamos a tocar este tema de cuánto extirpar o bueno, más bien este dilema de cómo hacer los abordajes en unos más complicados, por ejemplo, en los que se involucren también, pues, los sentidos, ¿no? De la visión, y la audición principalmente, que, pues, es nuestra manera de percibir el mundo y, pues, con lo que la mayoría de las personas, bueno, pues, todos, eh, necesitamos, pues sí, para vivir y, pues, también de cómo lo vaya a tomar el paciente, ¿verdad? Y qué vaya a decidir, o sea, porque ya esto, según el área afectada y lo que se busque, como medida terapéutica, pues también tiene que suponer ¿cómo decir? Aparte del consentimiento del paciente, sino que esté realmente bien informado de, pues, cuáles serían las consecuencias de hacer el tratamiento, ¿no? Y que se busque un condicionamiento para, pues, llevar una vida, pues, mejor, de acuerdo a esto. Sí, Adicionalmente, sí. pues, informarle los seguimientos. Ajá. Muy bien. Okey, y, pues, bueno, en los astrocitomas que no tienen la IDH mutada, se opta por, radioterapia y quimioterapia. Por los que son anaplásicos, pues, también es quirúrgico con, este, radioterapia. Vamos a mencionar que muchos astrocitomas de bajo grado que no se operan, pues, inicialmente son por la inaccesibilidad que que tienen para esto, ¿verdad? Este, y ya esto se tiene que valorar mucho por el especialista, es y es todo un trabajo interdisciplinario entre, pues, el neurólogo, el cirujano, y el oncólogo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de los glioblastomas. Los glioblastomas pueden ocurrir de nuevo o por transformación maligna de un astrocitoma, como veníamos mencionando antes. Em, que estos suelen ser los que tienen IDH mutado, ¿verdad? Eh, y pues hay una relación lineal entre la edad de presentación y la malignidad histológica y un método de predominio masculino. Aquí el glioblastoma es el tumor glial más frecuente en edades avanzadas y pues generalmente se dividen de procesos oncológicos, em, bueno, pues así de que pues de las mutaciones que existen, pérdida de la terosidad y así, mutaciones. Ahora vamos a hablar de un poquito de la anatomía patológica, pues crece en cualquier punto del neuroeje, pero más a menudo se puede encontrar en los hemisferios cerebrales, en el tronco y en la médula, aunque que se encuentra en esta localización es poco frecuente, es altamente infiltrante y destructivo
y tiene zonas combinadas de degeneración quística, necrosis y hemorragias, lo cual le da pues una categoría multiforme. Puede pasar de un hemisferio a otro a través de las comisuras y comúnmente son en los gliomas que se denominan alas de mariposa y que usualmente se ubican en el cuerpo calloso. Mm, Como se difunde fácilmente a través de las vías largas, produce pues focos de crecimiento múltiples que pueden confundirse con metástasis, al menos en la clínica. Y el glioblastoma se caracteriza por una gran variabilidad de tipos celulares que, que lo pueden componer. Entonces aquí ya estamos hablando de plimorfismo. También puede tener gran anaplasia y esta puede tener gran cantidad de mitosis, células muy grandes, que se les denominan células monstruosas, y células multinucleadas. También tiene microproliferación vascular y necrosis intratumoral. Pero también el pasado mencionábamos que también o el astrocitoma también tiene proliferación vascular, entonces esto es algo en común que tienen. Las células tumorales se disponen mm, en hileras alrededor de las áreas de necrosis acá, y este le da el aspecto pseudoempalizado que, que se menciona, ¿verdad? Em, Rara vez produce metástasis extraneuronales y es capaz de infiltrar la dura madre y el hueso adyacente. Es muy raro que se disemine por líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? En la clínica, el glioblastoma puede ocurrir a cualquier edad. Usualmente, cuando se diagnostica, los pacientes están en los 40 años, pero como mencionábamos antes, el pico es más característico que se encuentra en edades mayores. Entonces, el pico de incidencia lo tenemos entre los 65 a los 75 años. Y ya también habíamos mencionado que se encuentran más en hombres, entonces la historia clínica, pues un adulto mayor, realmente hombre, ¿verdad? Eh, ah, Inclusive existe una relación de que las personas caucásicas son más afectadas que otras etnias. Entonces, un hombre blanco mayor. Ese va a ser nuestro paciente típico. La historia clínica del glioblastoma siempre es pues muy corta, puede ser de semanas a meses, a pesar de lo cual cuando se diagnostican son de gran tamaño. Por ello producen muchos síntomas inespecíficos, por ejemplo, torpor mental, somnolencia y cambios psíquicos, los cuales son como más depresivos, que, que pues predominan sobre los síntomas anteriores, ¿no? O sea, es más característico esto, de que digan, de que ay, no, mi papá está de que deprimidito. Entonces, a lo mejor también por esto esta sintomatología podría pasar desapercibida. Em, Les voy a hablar un poquito de diagnóstico, también pues se hace a base de imagenología, tacto resonancia. Aparecen pues como masas lobuladas con áreas necróticas o quísticas que podrían captar el contraste en forma de nido de hueso. Aquí pues en esta imagen no se observa esto. Acá tenemos la masa. Esto está en T2, es una resonancia en T2.
También se pueden tener áreas de perfusión según el volumen sanguíneo que vaya entrando. Y esto ya se observa más con medios de contraste. El tratamiento así consiste en también la extirpación quirúrgica tan amplia como sea posible. Se incluyen ciclos con temozolomida y radioterapia, y este se inicia de 2 a 3 semanas después de la cirugía, a dosis de 1.8 a 2 grays por día hasta alcanzar una dosis acumulada de 60 grays. También se ha considerado pues el uso de be- bevacizumab y con irinotecan, y esto es para la vascularización. ¿Sí? Entonces, pasamos al oligodendroglioma y al oligodendrodioma anaplástico isocitrato deshidrogenado amotasa o con 1P19Q codelecionado. Ahora, estos son más raros que los astrocitomas, son del 10 al 17% de los tumores miliares y crecen con frecuencia en los lóbulos frontales y temporales. Em, Son muy raros en el tronco, el cerebelo y la médula, pero pues nada está escrito, ¿verdad? También podríamos encontrarlos ahí. Suelen formar masas relativamente bien delimitadas y de aspecto homogéneo. Rara vez tiene zonas quísticas o hemorragias. Aquí, estos tienen una gran tendencia a calcificarse y los criterios para malignidad son similares a los astrocitomas. La mayoría de esta estirpe pues se presenta con un grado 2, rara vez se presenta con un grado 3 de malignidad. Em, Recordemos que esto se diferencia un poquito más de grados que son los bordes difusos, y en el grado 3 ya es en cuanto a la celularidad que se tiene, de que el aumento de anaplasia. ¿Ok? Tienden a invadir más la corteza que el astrocitoma, y sin embargo tienen mejor pronóstico que los astrocitomas. Y pues la imagen esta corresponde al oligodendrodioma anaplásico con proliferación microvascular. Ahora, aquí pues existen, según las mutaciones, los tipos, ¿no? El IDH mutado, 1P codelecionado, y también hay otros que se mencionan como ATRX mutado, y con todas y las clases, al menos en biología molecular, pues suponen de que nada más sea el IDH mutado o IDH mutado con la codeleción o la pura codeleción. Ok, esas son las clases, al menos en biología molecular. En la clínica, estos son tumores frecuentes, bueno, usualmente encontrados en edades medias de los adultos, que pueden ocurrir entre la cuarta y la quinta década de la vida, y son muy raros en los niños. También esta tiene predilección por los hombres. La presentación suele ser progresiva con un promedio de un año de historia clínica al momento del diagnóstico. Puede tratarse de varios años si empieza por epilepsia, y también en la resonancia magnética cuando se realiza, si es que se realiza, se puede encontrar lesiones cerebrales calcificadas que tengan pues un aspecto que más bien fueron
pues una lesión residual o cicatricial. Y entonces en este caso, si se encuentra un paciente con epilepsia y con este hallazgo en la imagenología, pues tienen que ser vigilados periódicamente, porque usualmente este tipo de neoplasias suele crecer a partir de este tipo de lesiones. Ahora, aquí también, pues como había mencionado anteriormente, al inicio, pues en la imagenología pues siempre vamos a observar pues la masa y que pues tenga un efecto de desplazamiento o ocupación en el, pues, el cerebro, ¿no? Y según la localización en la que se encuentre. Aquí pues este tipo suele tener un aspecto redondeado y homogéneo, con captación difusa. Podrían estar vascularizados y presentar perfusión elevados y esto únicamente se podría ver en la resonancia magnética, pero esto es independiente del grado de malignidad. Las calcificaciones se pueden ver mejor en la aquí en este que tenemos acá no se observan calcificaciones sustantivos. El tratamiento de los oligodendrogliomas no neoplásicos se tratan con cirugía y seguido de radioterapia hasta alcanzar una dosis total de 54 grays. Y con quimioterapia basada en esquema de PSB en 6 ciclos. Los que son anaplásicos que tienen la coalición se tratan igual, pero en vez de 54 grays tiene que alcanzar una dosis de 60 grays. Los oligodendroglomas de alto grado también pueden llevar este tratamiento, ¿ok? Pero pues está en duda de que cuál sea pues la eficacia de este esquema. Ahora, los tumores localizados, vamos a hablar de esto del astrocitoma pilocítico, de estos 3 tipos, no les puse la imagen histológica. El astrocitoma pilocítico tiene preferencia por el nervio óptico, el encéfalo, el tronco cerebral y el cerebelo. Este ocurre principalmente en niños y el crecimiento es circunscrito a lento. Estos pueden sufrir regresión espontánea, así que para sus tratamientos no es de primera elección de cirugía. Estos usualmente a nivel ¿cómo se llama? De biología molecular tiene activación de la vía de la MAP y alteraciones del gen BRAF. El astrocitoma de célula gigante subependimarios, estos son más característicos de la esclerosis tuberosa. Y en la histología, pues son astrocitomas gemiohistocíticos, pero son benignos y las células, pues, son más grandes. Tiene una activación aberrante de la vía mTOR a nivel de la biología molecular. Y al menos el último, el xanthoma pleomorfo y el xanthoastrocitoma pleomórfico anaplásico, este se puede confundir con el glioblastoma a nivel histológico y tiene grado de malignidad menor. Este sí se debe estripar totalmente en su tratamiento. Ahora, de estos pues es muy poquito porque la información disponible de estos estripes es limitada. Em, Ahora vamos a hablar de los tumores ependimarios y seguimos en la sección de los tumores gliales, ¿ok? En los tumores ependimarios existen pues varios tipos histológicos y la mayoría son de que variantes benignas, pero también existe el maligno, las benignas ya estamos hablando del 1 y 2,
o sea, localizados como recién delimitados o que podrían estar llegando a ser difusos, y los malignos a partir del grado 3, en el cual ya existe un poco más de anaplasia y un poquito de elevación del nivel mitótico. Ya son tumores poco frecuentes y suponen el 4% de los tumores biliares. Los tipos que vamos a encontrar, a los infratentoriales y a los supratentoriales. En los infratentoriales se definen dos tipos A y B en la función de la localización, la edad, el sexo y a las anomalías genéticas que tenga. Mm, En la histología de las células, pues en primarias crecen formando estructuras en una cavidad en el centro bordeando un vaso. A esto se le va a conocer como roseta y son estas. El ependinoma pues puede metastasizar al canal medular por medio del líquido cefalorraquídeo. La clase del ependinoma mixopapilar es típico en el filium terminal, suele ser benigno y curable cuando está bien delimitado. Sin embargo, puede diseminarse por líquido cefalorraquídeo y si esto sucede, complica el pronóstico. El subependinoma, por su parte, suele crecer en el cuarto ventrículo y es raro. La mayoría son asintomáticos y se encuentran incidentalmente. En la clínica, el cuadro clínico pues varía, como todos, según la localización. Los adultos son más frecuentes en los hemisferios cerebrales y en la médula espinal, y en las personas jóvenes en la fosa posterior. El ependinoma medular suele asociarse a un quiste y producir el síndrome siringomélico en general, y pues como todo proceso compresivo medular o de la cola de caballo, puede producir tetraparesia con trastornos sensitivos pues correspondientes, dolores radiculares y alteración de los esfínteres. El ependinoma de la fosa posterior se manifiesta más por cefalea y síntomas cerebelosos o de tronco, y produce pronto obstrucción del líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia e hipertensión intracranial. El ependinoma, pues en general es un tumor con tendencia a sangrar y puede ser causa de hemorragia subaracnoidea. Y ya pues en la imagen suelen tener una imagen nodular, redondeada, con captación intensa y uniforme. Ya lo tenemos. En el tratamiento pues es quirúrgico. Ay, discúlpenme. Es quirúrgico y puede ser curativo al menos en los grados 1 siempre y cuando eh, no crezca adyacente al bulbo. Todavía complica muchísimo el pronóstico. El tratamiento en los grados 2 ya incluye que sea quirúrgico con la extirpación, y se incluyen pues ya ciclos de radioterapia en el grado 3. Aquí la radioterapia es dirigida a todo el neuroeje para impedir metástasis raquídeas. Okay. La supervivencia es la supervivencia pues es muy diferente según la topografía y la edad, sobre todo el grado de malignidad y la función de la extirpación quirúrgica que se realice totalmente o no. Puede ser pues pacientes que puedan tener recidivas por porque no se extirpó completamente el tumor. Ahora vamos a hablar de los tumores de la región pineal, y estos
Pues se pueden dar varios tipos de masas o tumores. Están los derivados de las células pineales, como son el pineocitoma y el pineoblastoma, que pues el pineoblastoma es el maligno. Los de tipo glial, que son los astrocitomas o los glioblastomas. De las células germinales, que incluimos a los germinomas, a los carcinomas embrionarios y a los teratomas maduros o inmaduros, a los mesenquimales, los que incluimos meningiomas y lipomas, a los quistes, usualmente son simples, y a las heterotopias del tejido nervioso. Ok, pero aquí no vamos a hablar de los pinocitomas y pineoblastoma como tal. Este, los pinocitomas se pueden encontrar en cualquier edad, pero casi siempre ocurren en adultos entre los 20 y 60 años de edad. Los pinoblastomas pues son los más agresivos en comparación entre ellos, ¿verdad? Y también existe una asociación hereditaria con retinoblastomas. Ahora, pues aquí, estos estipes pues derivan de las células intrínsecas pues, de la glándula pineal y se clasifican según el grado de diferenciación que tengan, ¿verdad? Pueden pues clasificarse tanto en el pinocitoma y el pinoblastoma. Esto me refería. Si está menos diferenciado es pinoblastoma y es pues, el maligno, ¿verdad? En la clínica pues se manifiesta con asociaciones de cefalea, hidrocefalia e hipertensión intracranial debido pues al bloqueo del acueducto, y también puede tener síndrome petecal de mesencéfalo o de Parinot, que ya incluye la parecia de la mirada vertical y de la convergencia. Tiene pupilas dilatadas, eh, con fotomotor perezoso o ausente y disociación de la reacción de la luz acomodación. Adicionalmente se le agrega nistagmo de retracción. Esta es un corte histológico donde se observan las pseudorosetas, no está formada tal cual, pues es pseudorosetas. Y en la imagenología, pues la resonancia magnética pues es la elección para localizar el tumor y donde se encuentre. El que encontramos puede ser hipo o intenso en, en T1, y ya pues en T2 pues también puede ser también de esas mismas densidades y puede tener componentes sólidos en el parénquima, áreas quísticas que son los de cambio, o sea que no ofrecen una homogeneidad en la imagen, como aquí, que tienen distintas densidades, perdón. Para el tratamiento, pues en todos los casos que existe hidrocefalia y compresión del mesencéfalo, pues está indicada la intervención quirúrgica pues, sobre el tumor, aunque la morbilidad es alta por la dificultad de acceso. Em, y también se recomienda la derivación ventricular, que alivia la hidrocefalia y la hipertensión intracraniana, ¿verdad? Se recomienda completar el tratamiento con radioterapia si hay tumor residual o es un tumor maligno, y esta puede estar dirigida a todo el neuroeje si es maligno. Ahora vamos a hablar de los tumores embrionarios. Vamos a hablar del medulloblastoma. Bueno, en general los tumores embrionarios pues son malignos y agresivos y están constituidos por neoplasias de células primitivas pluripotenciales, de ahí su malignidad, son muy indiferenciados. Ahora, en el medulloblastoma es un tumor característico de la infancia y es más frecuente en hombres. Em, en el 77% de los casos que existe un medulloblastoma, la edad de diagnóstico es menor a 19 años y la media del diagnóstico son 9 años. Cuando se presenta en adultos, está entre la tercera y la cuarta década de la vida.
en adultos tienen mejor pronóstico que en niños, nada más mencionar eso. El medulloblastoma crece casi exclusivamente en el cerebro, digo el cerebelo, y son células pequeñas con núcleos muy densos y escaso citoplasma, que pueden formar o no rosetas sin cavidad interior. Como por aquí se ve una, pero no tiene una cavidad interior, o sea, un vaso. Este, y pues pueden mostrar zonas de diferenciación neuronal o glial. Los tipos, pues, son las clásicas, que es la que se presenta en los niños en el 87% de los casos y crece en el vermis adyacente al cuarto ventrículo y es más infiltrante. Se disemina por líquido cefalorraquídeo. En la desmoplásica es más frecuente en los adultos y crece más en los hemisferios como nulos y es menos invasivas. En cuanto a estudios moleculares, se tienen 4 estirpes, que son las que me preguntaba qué onda, que era el doctor, y son 4. Que en la primera, el que activa la beta-catenina o la Wingles, que es la WNT activada, y esta tiene buen pronóstico. La que tiene la vía de Sonic Hedgehog activada, que tiene buen pronóstico en los niños, y la expresión alta del MIC, que es la de peor pronóstico, y los que tienen genes de diferenciación neuronal, que tienen pues un pronóstico intermedio dependiendo de los factores tanto de la edad, este, y del grado de diferenciación en el que se encuentren. Ahora, en la clínica son tumores malignos que tienen rápido crecimiento, por lo que su historia clínica suele ser leve. Su localización obstruye pronto el cuarto ventrículo y se manifiesta pues con cefalea, vómitos bruscos o, o al cambio de posición, tortícolis, diplopía, somnolencia, edema de papila y ataxia cerebelosa. En el diagnóstico, aquí también, en todos, de hecho, TAC y resonancia magnética aparecen pues como masas redondeadas. Acá tenemos, y la densidad podría variar, no es una densidad heterogénea. Eh, También tenemos que prestar importancia a lo que les mencionaba de que puede estar relacionado con el retinoblastoma, pero también pueden estar asociados con otros síndromes familiares, como cuáles, pues por ejemplo el de Li-Fraumeni, o el síndrome de Garner o de Cowden. Para el tratamiento tenemos que, bueno, se tiene que intentar la extirpación quirúrgica, reducir la hipertensión intracraneal con corticoides y poner un drenaje de líquidos cefalorraquídeo en el preoperatorio. Ya después se opta eh, por radioterapia y quimioterapia juntas, y al menos la combinación de estos 3 pilares ha visto de que aumenta la supervivencia al menos en el 85% a los 5 años y del 50% a los 10 años. Ahora vamos a hablar de los tumores de la vaina de los nervios. Em, vamos a hablar del schwannoma y el neurofibroma del tercer par, o también el schwannoma conocido como el neurinoma del acústico, porque pues, se presentaba ahí en el nervio vestibular coclear. Bueno, pueden ocurrir esporádicamente o también pueden formar parte de síndromes hereditarios. El neurofibroma es el tumor básico de las variedades de la neurofibromatosis, y eso es a lo que me refería a los síndromes hereditarios. El schwannoma bilateral del, del acústico es la manifestación característica también de la neurofibromatosis tipo 2,
y menos del 1% de estas estirpes crecen en el nervio facial. Principalmente se encuentran en pacientes ya adultos y existe una predilección en las mujeres, pero pues puede ser encontrado cualquiera en cualquier sexo. Bueno, el schwannoma crece en el punto de unión del aracnoides con la vaina de las células de Schwann, y esto casi siempre ocurre en el interior del conducto auditivo interno. En el 20% de los casos, el tumor crece en posición intracraneal y no dilata ni se introduce al conducto auditivo interno, pero la mayoría pues, lo hace. Es un tumor redondeado y encapsulado. Está compuesto por dos tipos de tejido. Las tipo A, que son las células fusiformes agrupadas en haces compactos, a lo que se llama empalizada. Estos que se ven por acá. Y las tipo B, que son tejido más laxo con extroma mucinosa y microquística, que son estas de acá. ¿Lo vemos? Todo esto es mucinosa. Ok. Los vasos suelen ser prominentes y de paredes hialinas, con frecuentes fenómenos de degeneración y necrosis hemorrágica, lo cual pues podría explicar que capte mucho contraste, pero que contenga zonas de densidad heterogénea. Ahora, los neurofibromas tienen bandas ondulantes de células similares al schwannoma y están entremezcladas con una matriz de colágeno y mucopolisacáridos y heces de fibras mielinizadas y no mielinizadas, fibroblastos y mastocitos. Aquí la diferencia se hace un poquito más en cuanto a los vasos, mientras que en el schwannoma eran pues ya más prominentes y con capas hialinas. Acá son finos y pues no pueden tener, bueno, más bien no suelen tener eh, pues cambios así como eh, necrosis. Los neurofibromas crecen en el interior del nervio y lo expanden y no están encapsulados a diferencia de los schwannomas. La clínica y el diagnóstico se puede llevar por una historia de sordera progresiva neurosensorial, reclutamiento en el audiograma. Para esto, para su diagnóstico se tiene que, y para el tratamiento, se tiene que hacer sí o sí, pruebas, ay, perdón, se tiene que hacer sí o sí de que pruebas de la capacidad auditiva. También se incluyen, pues una clínica que tenga vértigo, nistagmo, disminución del reflejo oculo vestibular o desviación de los índices, se tiene que hacer la exploración de marchas ciegas o de Romberg, ya para ver pues, la afectación y ya pues valorar la sordera. Los tumores pues se diagnostican en base a la localización que tengan. Aquí también se observan masas isodensa o sí, o hipertensas, perdón. Me equivoqué. Y pues con eso, ya para el tratamiento, el objetivo de la cirugía no solo es la extirpación del tumor, sino también preservar el nervio facial y en medida de lo posible la audición. Para los tumores menores a 2,5 cm se recomienda la radiación con bisturí de rayos gamma o de protones. Los resultados, pues, según una bibliografía, son excelentes y la morbilidad es mínima. Y a pesar de eso, pues, se espera una ligera reducción de la audición, al menos el 25% de los pacientes, y menos del 1% podrían presentar parálisis facial en los primeros años tras el procedimiento. Si la radiación fracasa, se queda a la opción de cirugía de segunda intención.
En los tumores grandes con una audición totalmente perdida o el principal objetivo aquí es respetar el nervio facial. Y esto a qué ayuda, pues, a la monitorización intraoperatoria y al abordaje translaberíntico. Es una vía de mortalidad muy baja, aunque hay un riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo. Ahora, los tumores con audición residual útil, estos usualmente tienen un tamaño menor a 2 centímetros y el abordaje se recomienda por la fosa temporal. Eh, en los grandes, los que son mayores de los 2 centímetros, se aconseja un abordaje suboccipital. Y ahora vamos a hablar de los tumores derivados de las meninges. Vamos a hablar del meningioma, que es uno de los tumores más frecuentes, sobre todo en las mujeres, y contienen receptores de progesterona, de estrógenos y también tiene de somatostatina, del factor de crecimiento epidérmico. De la importancia de por qué tengan los receptores de progesterona y los estrógenos, la verdad no se sabe cuál sea su relevancia hoy en día, ya después, en unos años quizá lo sepamos. En general es un tumor encapsulado con un punto de adhesión a la dura madre y hueso o células aracnoideas de los plexos coroideos. Crece a ambos lados del seno longitudinal superior, en la convexidad de los hemisferios, las alas del esfenoide, extracto ovatorio, tubérculo de la silla, el ángulo pontocerebroso y agujero occipital. Y en general las células se disponen sin sitios y este tipo tiene una gran tendencia a calcificarse, a veces se calcifica en su mayoría, no totalmente. Y se han descrito anomalías genéticas como las mutaciones en F2 y la pérdida del cromosoma 22, y estas se relacionan más en formas atípicas o malignas. Ahora, en la clínica se produce un síndrome clínico topográfico ya correspondiente al punto de crecimiento. Por ejemplo, en la región celar, de la región pineal, el ángulo pontocerebroso del agujero occipital, de las convexidades frontales, temporales, parietales u occipitales, ¿verdad? Ahora, cuando crece en las regiones parasagitales que comprimen la cara media de ambos hemisferios, existen crisis epilépticas motoras o sensitivas focales que comienzan en un pie y se difunden al otro. Cuando se encuentran en una ubicación frontal, surgen más un deterioro mental, y cuando crecen cerca del surco olfatorio que afectan ya el tacto olfatorio tal cual, lo característico es que sufran de anosmia. El diagnóstico también se hace por imagen y puede estar redondeados, calcificados y usualmente están bien delimitados y adheridos a la dura madre con erosión de reacción esclerótica del hueso. Aquí en esta imagen ya pues se ubica pues, en los ventrículos. El tratamiento, si es un meningioma de pequeño tamaño y es asintomático, se tiene que realizar un control periódico. Si ya empieza a generar sintomatología, se recomienda la extirpación total y un margen de la dura madre. Leí que se recomienda como, no, perdón, me estoy confundiendo con otra materia, no, nada más así, con margen de la dura madre. Y la radioterapia se recomienda en los grados 2 extirpados que hayan sido completamente, y el grado 3 ya a partir de siempre. Ya cuando tengan un tamaño menor a 3, se puede utilizar radiocirugía estereotáxica, en especial en aquellos tumores que por su localización se impida el abordaje quirúrgico. Vamos a hablar ahora de los tumores de la región celar. Y vamos a hablar del craniofaringioma. Es un tumor ectodérmico que crece de los restos de la bolsa de Rathke y es similar histológicamente a los quistes epidermoides. Puede tener dos zonas diferentes, una sólida con calcificaciones visibles en las imágenes y otra quística con contenido oscuro oleoso. En la, his- ah,
Ok, presenta una combinación de síntomas endocrinos, de los cuales mencionábamos al inicio y pueden ser pues, muy variables. Este tumor es poco radiosensible, pero se puede extirpar quirúrgicamente, aunque la morbilidad es elevada por la localización y el difícil postoperatorio, por lo mismo que les mencionaba que presenta una combinación de los síntomas endocrinos, entonces pues suele tener diabetes insípida y otros síntomas de, ¿cómo se llama? De insuficiencia hipoficiaria. Ahora, vamos a hablar por último de los tumores de las células germinales. Vamos a empezar con el geminoma, que les ya se lo digo, es el más frecuente de estos tipos de las células germinales. Em, en la región pineal se supone que es un tumor sólido, redondeado y no encapsulado infiltrante. En el encéfalo es más infiltrante Últimos 5 minutos, Nancy, por favor. y en otras áreas pues suele tener áreas de necrosis, quistes o calcificaciones. Esta sí tiene tendencia a presentar diseminación epidermal y meningia. ¿Ok? Y en la clínica, pues ya como todo depende del crecimiento y del área. Doctora, Mándame. ¿te podemos detenerle ahí? ¿Te faltan muchas? No, nada más me faltaba esta. ¿Es la última? Sí, Ah, ok. A ver, termina. bueno, en la región pineal el síndrome es similar al parineo que habíamos descrito antes, con hidrocefalia y hipertensión intracraneal, macrogeniostomía y pubertad precoz. Ya en la encefálica ya presenta alteraciones neuroendocrinas. ¿Ok? Y pues aquí también el diagnóstico se hace por imagenología. Y pues el tratamiento en todos es radioterapia y puede ampliarse a todo el neuroeje si existe riesgo de diseminación al líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Em, y ya, eso era todo. Bueno, muy bien. Pues oye, nos diste un recorrido pues muy extenso por todas los posibles tumores que puede haber en el sistema nervioso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para la doctora? Pues yo creo que a manera de conclusión, quizá no sea, como estos tumores son muy raros, o sea, en la clínica de consultorio no, probablemente no sea lo primero en lo que pensamos, pero debería considerarse pues tomar imagenología y a partir de esto derivar a especialista, al menos nosotros como médico general, ¿verdad? Y al menos, bueno, si estamos a nivel institucional, pues no sé si nos van a dejar ordenar este tipo Bueno, a nivel de imágenes. institucional, ojalá que podamos todos en un momento dado estar en una institución en donde podamos pedir los estudios suficientes para llegar a un diagnóstico así, Certero. ¿verdad? Porque Ajá, si tú te fijas en la clasificación de la OMS, no incluye nada más el aspecto por radiólogo. imagen, Ajá, ¿verdad? Radiológico, sino que incluye también las características patológicas del tumor y por lo que nos mencionaste, el IDH, el NOS, todo eso requiere entonces estudios de inmunistoquímica para, pues, para conocer más profundamente cuál es el tipo del tumor. Entonces, pues estamos viendo que conocer los tumores es también conocer mucho de la fisiología del sistema nervioso porque puede involucrar muchas partes y partes muy específicas del encéfalo y de las estructuras que lo rodean, como son la región celular, como son el ala del esfenoides, conductos auditivos y bulbo el raquídeo. agujero magno, que todos ellos pueden dar síndromes característicos, ¿no? Muy bueno,
Muy bien, yo creo que aquí concluimos.